Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase correspondiente al tercer mes. En esta unidad vamos a estar viendo un tema muy importante que son las bacterias. Bueno, empecemos. Voy a compartir pantalla para poder iniciar con la clase. Bueno, en la primera parte tenemos lo que es la carátula, la unidad educativa Blaise Pascal. Tenemos la asignatura correspondiente a Ciencias Naturales, el curso, el cual es noveno. Bueno, tenemos lo que son las bacterias. ¿Qué podemos decir nosotros al mencionar a las bacterias? Nosotros directamente las relacionamos con enfermedades, puesto que a lo largo de la historia las bacterias han sido responsables de varias epidemias. Una de ellas, la peste causada por la bacteria Yersinia pestis, que fue responsable de que 200 millones de personas, es decir, un tercio de la población de Europa, pereciera entre el siglo VIII y el siglo IX. Nosotros aquí podemos ver también, podemos definir que las bacterias son organismos procariotas, unicelulares, que están entre las formas de vida más antiguas conocidas del planeta y están en casi todas las partes de la Tierra. Hay miles de tipos de bacterias diferentes y pueden vivir en todos los medios y ambientes imaginables, en cualquier parte del mundo, y también viven en el suelo, en el agua, en el mar y en las profundidades de la corteza terrestre. Se entiende que también son vitales para los ecosistemas del planeta, ya que algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y de presión. ¿Nosotros qué podemos decirles de las bacterias? ¿Son beneficiosas o dañinas? Como ya lo mencionábamos antes, la mayoría de nosotros, cuando hablamos de bacterias, los relacionamos con que causan enfermedades, causan infecciones. Sin embargo, nosotros podemos decir que el cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas. La mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño, al contrario, algunas son beneficiosas. Una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades. Se comprende que las bacterias que causan daños como enfermedades e infecciones a través de la producción de sustancias dañinas y la invasión de tejidos se les denomina patógenos. Vamos a ver lo que son las bacterias patógenas. Son aquellos seres vivos que producen infecciones debido a los productos nocivos que segregan, llamados toxinas. Entre las bacterias más dañinas están las causantes del cólera, del tétanos, de la lepra, de la tuberculosis, fiebre de la tifoidea y de un sinnúmero de tipos de neumonía. El efecto patógeno depende mucho en función de los tipos y varía tanto del grado de reproducción del virus como de las condiciones del organismo. Pero bueno, ¿qué funciones cumplen las bacterias en el organismo? Cuando el cuerpo se enferma es porque las bacterias malas invaden en alto número al organismo. Esto provoca un desequilibrio en el cuerpo y cuando esto sucede, las bacterias buenas comienzan a actuar, tratando de combatir a las malas. Ayudan a mantener un buen equilibrio en el cuerpo, ayudando a digerir los alimentos y evitando que bacterias dañinas ingresen a la sangre. Facilitan la descomposición y la absorción de medicamentos. Tenemos aquí la estructura bacteriana celular. Podemos decir que las bacterias son organismos unicelulares procariotas que están formados por una sola célula. No tienen núcleo, por lo que el material genético se encuentra libre en el citoplasma y está rodeado por una membrana plasmática y se forman por una pared celular situada por encima de la membrana plasmática. Como nosotros podemos observar aquí en la pantalla, tenemos la pared celular, tenemos ya más detallada la estructura. Tenemos la pared celular, tenemos el citoplasma, el cual se encuentra disperso en el ADN, tenemos la vaina o cápsula bacteriana y también la pared celular, que es la parte que recubre. Tenemos también lo que es la reproducción bacteriana. Las bacterias se reproducen por simple división. Durante el proceso, las células duplican su material genético y luego lo reparten equitativamente a las células hijas. La reproducción bacteriana aumenta de forma exponencial,
¿Por qué se dice que aumenta de forma exponencial? Ya que se entiende que se reproducen por fisión binaria, que es decir, que es una forma de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas y bacterias, ya que esta consiste en la duplicación del ADN seguidas de la división del citoplasma, dando lugar a dos células hijas. Es por eso que se dice que su reproducción se aumenta de forma acelerada. Tenemos los beneficios e importancia. Podemos decir que producen, se conoce que producen la fermentación de algunos alimentos y la activación de ingredientes, como la levadura, que al contacto con el agua comienza también a surtir efecto en la masa. Permiten desarrollar nuevos medicamentos preparados para combatir enfermedades mediante pruebas de laboratorio minuciosas. Investigación. De la misma forma, ellas también son capaces de producir oxígeno necesario para la vida en el planeta. Un rol clave de realización es que en el conjunto con las plantas y el medio ambiente lo pueden hacer. Colaboran también en la agricultura, que se usa no solo para curar o estimular plantas, sino también para determinados procesos de las cosechas y la mejora de la calidad nutritiva del terreno. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el yogur, el kumis y entre otros productos lácteos se preparan utilizando como materia prima bacterias del género Lactobacillus, las cuales realizan la fermentación de la leche y el azúcar. Nosotros, la mayoría de personas sí, me parece que hemos escuchado en los comerciales de televisión que hay yogures, por ejemplo, que tienen este beneficio de lo que son Lactobacillus GG, que es una bacteria que ayuda a proteger lo que son nuestro sistema digestivo. Lo mismo las bacterias, además de servir para fabricar alimentos, también se adicionan como cultivos probióticos para que actúen en el cuerpo en el proceso digestivo, como lo mencionábamos antes. Tenemos lo que son la clasificación de las bacterias, por su forma, por su nutrición, por su necesidad de oxígeno. Al hablar de la clasificación, según su forma, se conoce que existen diferentes tipos, los cuales son los cocos, que son bacterias con forma esférica. Se reúnen en dos formas, los estafilococos en cúmulos y los estreptococos en hileras. También tenemos lo que son los bacilos, que son bacterias con forma de bastón. Algunas de ellas causan infecciones, pero otras son muy útiles en la producción de antibióticos, como la bacitracina y la producción de alimentos lácteos. Los espirilos, que son bacterias con forma de bastón y de gran tamaño comparado a los bacilos. Su membrana se prolonga en varios flagelos que son patógenos, por ejemplo, el Helicobacter, causante de la úlcera gástrica. Tenemos también lo que son la clasificación por su nutrición. Aquí podemos ver que se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Las bacterias autótrofas significa que son aquellas que producen o sintetizan sus propias sustancias a partir de fuentes inorgánicas con la luz del sol. Es por esto que se les denomina fotosintéticas. Otras las quimiosintéticas, que elaboran los nutrientes a partir de sustancias químicas. Dentro de las autótrofas se encuentran las cianobacterias, las cuales realizan la fotosíntesis con un mecanismo similar al de las células vegetales. La clorofila, que es el pigmento fotosintético y presentan laminillas a cambio de los cloroplastos. También tenemos lo que son, dentro de la clasificación de su nutrición, están las bacterias heterótrofas, que son aquellas que se alimentan a partir de otros seres vivos. La mayoría de las especies bacterianas tiene ese tipo de nutrición y proliferan en ambientes con gran cantidad de materia orgánica acumulada y actúan como descomponedoras y hacen que los nutrientes estén disponibles para los demás seres vivos. En algunos casos se puede decir que estas colaboran y establecen relaciones de simbiosis que son de gran importancia en los ecosistemas. Por último, tenemos lo que son la clasificación por su necesidad de oxígeno. Ya que la producción de energía es fundamental para el funcionamiento de los seres vivos, las bacterias obtienen la energía de dos maneras, es decir, con el uso del oxígeno como molécula energética, en este caso se denomina aerobia, o mediante sustancias diferentes del oxígeno.
en la elaboración, como sucede del yogur, el kumis y otros derivados, como ya lo habíamos mencionado antes. Tenemos también lo que son las defensas bacterianas. En este subtema podemos encontrar lo que son el biofilm, cápsulas, esporas y flagelos. Al hablar de biofilm, podemos entender que algunas bacterias segregan sustancias que les ayudan a fijarse a otras bacterias, células u objetos. Por ejemplo, podemos decir que ciertas bacterias forman un biofilm en los dientes, atrapan partículas de comida que los procesan y usan. En este caso se conoce como es la placa dental. También tenemos lo que son las cápsulas. Se puede decir que algunas bacterias están envueltas en una cápsula protectora. Esta cápsula las ayuda a evitar para ser ingeridas por los glóbulos blancos o leucocitos, que se encargan de combatir las infecciones. Pasan desapercibidas, se podría decir así. Mientras que las esporas, varias de las bacterias producen esporas, que son una forma bacteriana inactiva. Estas permiten a las bacterias sobrevivir cuando las condiciones ambientales son difíciles, pero cuando las condiciones son óptimas, cada espora germina y se transforma en una bacteria nueva, mientras que los flagelos son filamentos largos y delgados que sobresalen de la superficie celular y permiten al movimiento de las bacterias. Sin flagelos, las bacterias no podrían moverse por sí solas. ¿Qué podemos decir? ¿En qué parte del organismo se encuentran las bacterias? Lo primero que se debe tener en cuenta es que casi todas las bacterias están repartidas por casi todo el cuerpo, en la boca, en la saliva, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en la piel y en las partes genitales, pero la inmensa mayoría de las bacterias están en el intestino, concretamente en el colon. En el resto de sitios la cantidad de bacterias se encuentra, pero en menor magnitud. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por enfermedades bacterianas? Las enfermedades bacterianas son infecciones provocadas por bacterias. Y para combatir estas bacterias, la medicina, la química y la biotecnología han contribuido con la creación de antibióticos. Cualquier compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de organismos infecciosos. Las bacterias pueden producir enfermedades tanto a plantas y animales como a los seres humanos, y estas bacterias, como ya lo mencionábamos antes, se denominan patógenas y son un problema sanitario de preocupación en muchos países. Las bacterias que atacan a las plantas provocan pérdidas económicas importantes y innumerables en la agricultura, en la ganadería. Además, la ingestión de alimentos contaminados por bacterias puede causar la muerte por deshidratación y diarrea, sobre todo en infantes, es decir, en menores de edad. A pesar de que son pocas las bacterias que producen enfermedades, es importante tomarlas en cuenta. Las bacterias ingresan a las células del huésped, las dañan o liberan toxinas. Tenemos que el hecho de que uno de los microorganismos invadan, se multiplique y produzca una enfermedad infecciosa podría considerarse muy excepcional, pero un pequeño grupo llamado patógenos, dadas las condiciones desfavorables del huésped, vencen las barreras y producen infección. Podemos ver aquí cuáles son los modos de transmisión. Ya como lo mencionábamos también, tenemos un modo que es el modo directo, que es en este caso transferencia directa de inmediata mediante una mordedura, relaciones sexuales, la sangre mediante las microgotas de mucosas al hablar, estornudar o mediante el aire y otro, mientras que la indirecta puede ser unos objetos contaminados, es decir, ropa, juguetes, entre otros objetos. Bueno, por último me gustaría decir que en base al material de apoyo, ustedes pueden realizar la tarea, el cual ya se encuentra subido en la plataforma. Pueden descargarla, realizarla en Word y de la misma forma también pueden, o si ustedes prefieren, pueden realizar la tarea en un cuaderno y subirla como una foto. No hay ningún inconveniente. Si ustedes tienen alguna duda, no duden en comunicarse a los números ya facilitados por la institución.
Y bueno, no me queda más que agradecer, esperando que esta clase haya sido de su agrado. Cualquier duda ya no duden en comunicarse. Bueno, muchas gracias.